Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra sesión de formación de Crismón. Con nosotros tenemos hoy a Antonio Cosías, que es cofundador de la comunidad ICTIS de Sevilla, una comunidad hermana de Crismón. Antonio ha estado durante varios años escribiendo y compartiendo con otras comunidades sus reflexiones de la buena noticia del Evangelio. Son una serie de textos en los que él reflexiona sobre textos bíblicos y contrasta con su experiencia personal. Y hoy pues, le hemos invitado a nuestra comunidad, a Crismón, pues para que nos hable de su experiencia y de qué le inspira, qué le impulsa a escribir estos textos. Pues, Antonio. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría agradeceros la oportunidad de poder estar aquí en Crismón, inaugurando vuestro curso de formación, que centráis esta vez en el Evangelio como buena noticia. No sé si cumpliré vuestras expectativas porque no soy teólogo, ni tengo ningún estudio bíblico, ni nada de eso. Más allá de mi propia experiencia de vida puesta a la luz de la palabra, que es lo que sí voy a compartir con vosotros y vosotras esta tarde. Unas cuestiones prácticas. Yo siempre hablaré del LGTB porque es más fácil de pronunciar en una charla como esta, pero ahí está englobado todo. Está englobado, por supuesto, los gays, los bisexuales, los transexuales, intersexuales, las personas queer, absolutamente todo. Y también usaré términos como gay y homosexual para referirme a mí, obviamente, porque me parece más claro y más directos. A veces os pareceré crítico o demasiado rencoroso en mis palabras, os aseguro que no es así. Pero a veces no encuentro mejor manera de contar mi experiencia que tal como la viví y la sentí. Hoy sé que incluso esos momentos tristes y dolorosos tenían un sentido, y ese sentido se lo da el mismo Dios y se lo da a través del Evangelio. San Ignacio dice que cuanto más nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más apta para acercarse y llegar a su Criador y Señor. Y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de su divina y suma bondad. Eso que decía San Ignacio en el castellano de su época. Es precisamente lo que voy a contar. Una pregunta que me hacen muchas veces es cuándo me di cuenta de que era homosexual. En realidad, fui siendo confusamente consciente de que sentía atracción por los de mi mismo sexo sobre los 7 años, pero entonces no tenía ni idea de que existiese esa palabra, la palabra homosexual. Tampoco recuerdo el término gay. Para mí los chicos que actuaban atraídos por otros chicos eran simplemente maricas. O maricones, como decía mi abuelo. Cada vez que salía en la tele en blanco y negro algún personaje ambiguo de la época. El lenguaje ofensivo que escuchaba alrededor fue marcando el temor a contar lo que sentía en cuanto a mi afectividad e identidad sexual. Estaba muy confuso, pero era incapaz de pedir ayuda. Por supuesto, me daba miedo confesarlo en casa, por ese pánico que nunca, en muchos años, terminó de despegarse de mí. Temor al rechazo, a ser apartado, a ser tratado como un enfermo o un vicioso. Perder el amor de mi familia, el aprecio de mis amigos, o ser objeto de insultos, exclusión, desprecio, e incluso miedo también a recibir agresiones físicas por ser gay, tal como había podido ver que le sucedía a otros chicos del colegio, del barrio, hijos de amigos de la familia, etc. Mi familia es creyente y he sido educado como cristiano. Mi fe de esos años se construyó en base a una educación religiosa en la que cualquier persona como yo estaba predestinada al infierno, excepto si lograba apartar a un lado esos sentimientos impuros y deseos pecaminosos, algo que no podía evitar, como no podía dejar de tener los ojos azules. O bien me arrepentía de corazón y rogaba a Dios que me ayudase a eludir ser así, lo cual hacía con frecuencia, siendo el fondo recurrente de mi oración a lo largo de muchos años. De mi niñez tengo recuerdos de angustia, de vivir en continua alerta y de ir concibiendo capacidades para eludir cualquier intento de que alguien pudiera conocer mi interior, lo que de verdad era, vivía y sentía. Y también de temor en cuanto a mi relación con Dios. Poco a poco iba construyendo un refugio que después supe que se llamaba armario. En él tendría que esconder mi auténtico yo.
Allí cogería las diferentes caretas que fuera necesitando para poder evitar que nadie supiera que era diferente. Durante la adolescencia tenía fama de introvertido. Pese a ser sociable, divertido, simpático, ocurrente y un poco payaso, jamás hablaba de mí. Nunca contaba lo que sentía. Nadie me conocía de verdad. Me acostumbré a resolver mis propios conflictos yo solo y me resigné a vivir ocultando una parte importante de mí mismo. Quizá por eso, cuando ahora cuento mi historia, más aún recuperándola a la luz de la oración y del Evangelio, es como si me liberase de una pesada carga, como si desgarrase mi propia vida y Dios pusiera nombre a cada instante. Dios y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Según percibía cómo se comportaba la gente con las personas LGBT, incluso gente cercana, no me atrevía a confesar nada. Y lo que me iban revelando mis educadores resultaba ser un pecador con muy pocas posibilidades de ganar el perdón de Dios. Dejé de incluir cualquier dato relativo a mi afectividad o sexualidad en las confesiones, tras una experiencia desagradable con un sacerdote que terminó llamándome enfermo e invitándome a visitar a un psiquiatra. Aún así, continuaba siendo un chico más espiritual que religioso, deseoso de que realmente Dios se pareciera más al padre del hijo pródigo que a ese juez que me presentaban y que me acusaba de desviado y pecador. Ese combate me acompañó siempre en toda mi vida, triste y agobiante en la adolescencia, colérico y rabioso a medida que iba haciéndome adulto. Así que cuanto más claro tenía que yo no era culpable de ser así, ni estaba contagiado de mal alguno, cuanto más evidente me parecía eso, más me alejaba de Dios y más pecaba contra Dios. Por mucho que copiara los comportamientos de mis amigos con las chicas, fue solo eso, una imitación por supervivencia. A los 15, mi mayor problema era que me sentía homosexual y no solo no era capaz de comunicarlo, sino que tenía que resolver un serio conflicto entre fe y vida. A los 16 años, la presión era tan grande que pensé que lo mejor sería terminar con todo. No me fue difícil conseguir unas pastillas y me dormí. Cerré los ojos con ganas de no despertar. No pasó de un susto inmenso para mi madre y un disgusto para mi padre, pero se las arreglaron para que nadie supiera la verdad y todo pareciera una intoxicación. Un día de hospital, lavado de estómago y varias sesiones de psicólogo ante el que tampoco fui capaz de contar la verdad y que terminó diagnosticando una crisis de adolescencia agravada por mi introspección. Pero nada trascendió. Se sumó a la lista de secretos de mi vida, compartido con mis padres. Muchos años después supe que mi madre encontró una nota que dejé sobre la mesa aquella tarde, de la que ni me acordaba, y sobre la que ella nunca me hizo mención. Aquello no sirvió para ayudarme a dar el paso de sincerarme, pero despertó en mí la necesidad de autoaceptarme, definitivamente. Al mismo tiempo, ratificó la decisión de seguir escondido, a salvo de cualquier daño. El armario se hizo sofisticado y mi doble vida algo habitual. Pocos días después de cumplir 18 años, conocí a un chico de mi misma edad, de poco más o menos iguales dudas y los mismos miedos que yo. También estaba dentro del armario. También estaba aterrado ante la posibilidad de que sus padres, su familia o sus amigos se enterasen. También estaba debatiendo entre dejar de creer o creer confiadamente. Mi amigo provenía de una educación religiosa muy tradicional y ahora que estaba siendo capaz de enfrentarse a la realidad de quién era, aceptándose y aprendiendo a respetarse, se encontraba con la paradoja de un Dios que le exigía su propio sacrificio. En cierta forma, ese sentimiento contradictorio lo experimentaba yo igualmente, aunque no de forma tan áspera. De cualquier modo, ya era suficientemente doloroso mantener toda esa parte de la vida a escondidas como para, además,
pelear con las dudas de fe que a esa edad se convertían en silenciosas batallas encarnizadas. Y en mitad de esa guerra, como en las anteriores y en las posteriores, estábamos mi amigo y yo, como tantos homosexuales cristianos, mendigando razones para seguir creyendo. Fuimos juntos a misa y se leyó el Evangelio de Marcos 12, que dice: en aquel tiempo, uno de los letrados se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. El texto de Marcos habla de amor de Dios. Para un homosexual, amar a Dios no es fácil hasta que no se asume que Dios es el primero en tomar la iniciativa. Y esa certeza a mí me costó mucho tiempo interiorizarla. Me parece que creer con convicción que Dios me ama apasionadamente fue mi primer acto de fe consciente. Desde ese momento fui capaz de enamorarme de Dios. Antes de eso era imposible. Antes de eso arrojaba sobre él todos los prejuicios que educación y religión se habían ocupado de meter en mi cabeza y en mi corazón. No podía aceptar a un Dios que me había creado imperfecto, pecador, sucio y consecuentemente infeliz. Y eso mismo bloqueaba cualquier posibilidad de autoaceptarme, porque no era capaz de valorarme como persona. Jesús también dice en el Evangelio de Marcos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si mi amigo, yo mismo o cualquier persona LGBT éramos parte de ese prójimo abstracto, había algo que no funcionaba. Éramos testigos de cómo personas ejemplarmente creyentes, significativamente amorosas con Dios, incluso piadosas, eran incapaces de aceptar cerca de ellas a prójimos diferentes, en razón de su identidad sexual o de género. Esa contradicción hacía muy complicado sentirnos parte de una comedia de enredos donde nada es lo que parece y a la vez nos impedía poder salir del armario en el que ciertamente aún estuvimos mucho tiempo más. Amar a Dios y amar al prójimo es lo mismo. Amar a Dios sin amar al prójimo como a uno mismo no es posible. Tanto mi amigo como yo peleamos en estas dudas a lo largo de los años. Puede que eso forjase tanto nuestra amistad, compartiendo dobles vidas, armarios y recelos. Siendo más mayores, comentábamos a veces que ni siquiera quien más nos conociera podría sospechar cuánto había bajo lo que nadie veía. Como un iceberg, decía él, así es lo nuestro, casi todo invisible menos para Dios que nos observa. Mi amigo murió de SIDA en 1990. Esos años, desde hacía varios, fallecían muchos mientras otros se alejaban escandalosamente del amor al prójimo, proclamando que el VIH era un castigo de Dios. Me perdí. Era un castigo de Dios contra los homosexuales. Él murió sin sus padres, que tampoco le aceptaron como a un prójimo al que amar como ellos mismos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no hubo corazón, ni alma, ni mente, ni prójimo al que amar, ni estaba Dios. Es inevitable llorar cuando lo recuerdo. Ahora que esta oración a la luz del Evangelio me ha removido tanto. Sé que Dios habla dando sentido a cada minuto de mi vida. Sé que tanto dolor, hacinado, solo puede convertirse en esperanza. Sé que no hay Dios sin prójimo. No hay hermanas ni hermanos sin Dios. No hay mal por mal. Hay amor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser, amar a Dios y al prójimo como a mí mismo.
En el armario no te puedes expresar con libertad. Uno de los significados de la palabra libertad es confianza y franqueza. En el armario no puedes hablar confiadamente. En el armario no puedes significarte con franqueza. Porque siempre temes que alguien pueda hacerte daño, hacerte hueco o hacerte polvo. Hacerte un cero a la izquierda. En el armario era incapaz de manifestarme con libertad. Con la libertad más básica, que es la que me hubiera permitido contar quién era y qué era, qué sentía, qué amaba, qué esperaba, qué soñaba. Esa libertad que a un lado y a otro de mi familia, de mi pupitre, de mis amigos, de mi entorno del día a día, desde que fui consciente de mi homosexualidad, veía cómo disfrutaban las demás personas mientras yo era incapaz de mover los labios y contar, decir, relatar, narrar y gritar hasta que mi garganta enrojeciera y mi voz se quebrara. No hace mucho alguien especulaba sobre el carácter reflexivo y a veces introvertido de muchas personas LGBT. Y probablemente sea esta la razón, especialmente las personas creyentes como era mi caso. Para mí no solo los obstáculos sociales eran terribles, sino que además a ellos se añadían la culpabilidad religiosa, el sentimiento de pecado y la amenaza de condenación. El catecismo aún afirma que las personas LGBT mantenemos un comportamiento intrínsecamente desordenado. Entonces busqué en el diccionario qué es algo intrínseco, y se trata de lo que es interno, propio, característico, esencial, connatural, peculiar, privativo, íntimo, exclusivo, básico. Así que me hacían pensar que ser homosexual era algo, todo lo anterior, desordenado, y por eso tenía miedo a hablar y también por ello guardé silencio. Sé que si hubiera estado alerta ante los signos que Dios iba poniendo en mi vida, si lo hubiera escuchado en vez de seguir lamentándome detrás de la puerta del armario, habría podido hablar antes. Los armarios los construyen los miedos. Miedo a la crueldad y la impiedad de los hombres y también al Dios del Antiguo Testamento. Miedo a seres de carne y hueso que podrían hacer la vida imposible a quienes no se ajustan a los estereotipos marcados. Miedo al Dios que suscribe que el comportamiento de las personas LGBT es naturalmente desordenado. El miedo a su vez engendra mudos que perpetúan vidas escondidas donde tendrán que ocultar sus verdades, desde donde no serán capaces de gritar quiénes son hasta que el Salvador los acaricie y les grite, Efata, ábrete. Buena parte del final de mi vida dentro del armario fui catequista. Y en esta etapa no me sentí nunca realmente feliz en el pleno sentido de la palabra. Ciertamente mi experiencia fue por un lado gratificante, pues aprendí mucho y recibí aún más. Por otro, respetable y respetuosa, nunca me aparté de lo doctrinal muy a mi pesar. Y finalmente me llevó a enfrentarme a la verdad y a decidir ponerme ante Dios con las cartas boca arriba, por lo que de alguna forma también tuvo un lado instrumental. Fue el martillo que golpeó el clavo y me hizo sentir el dolor y notar la sangre, la mecha que prendió el explosivo. Una herramienta que se hizo a fragua lentamente hasta poder ser eficaz. Un decirme, ¿qué hago yo aquí?, para después buscar la salida. Mi periodo de catequista de jóvenes no me ayudó a ver en los evangelios un mensaje acogedor. Solo observaba en la palabra amenazas del tipo, si no dejas de ser así, y evidentemente yo no podía dejar de ser como era. De ahí mi tristeza, mi infelicidad en ese tiempo de animador pastoral, por mucho que disimulase todo tipo de sentimientos, utilizando las caretas que con eficacia había aprendido a usar desde pequeño, para aparentar la normalidad de un chico heterosexual. Lo que anunciaba a esas chicas y a esos chicos no era la alegría del Evangelio. Y aquí quiero pedir perdón por no haber sido fuerte a tiempo, en especial por no haber sido tan valiente como para ofrecer una palabra de esperanza a las chicas y chicos LGBT que pasaron junto a mí mientras miraba a otro lado para no ponerme en evidencia.
Dentro del armario me causaba mucha tristeza ser consciente de que estaba mintiendo a todo el mundo. Nadie sabía absolutamente nada de mí, vivía los comportamientos sociales de cualquier heterosexual. Incluso llegué a tener 2 novias, una detrás de otra, evidentemente. La última, una chica maravillosa cuando tenía 25. Con ninguna de ellas fui sincero, como con el resto de personas que se relacionaban conmigo en cualquier ámbito. Tenía plenamente asumida mi identidad sexual y afectiva. Otra cosa es que además estuviera asustado. Así como intuía que no podía hacer nada por cambiar eso. De la misma manera que mis ojos seguirían siendo azules incluso aunque los hubiera escondido bajo unas lentillas negras. Aún así, continuaba aparentando lo que no era. Fui catequista muchos años y bastantes de ellos asumiendo responsabilidades en la pastoral juvenil. Un año antes de salir del armario, estaba en una de las reuniones con los jóvenes siendo catequista. Justo había utilizado un texto de Lucas del bautismo para ilustrar la charla y orientar la dinámica, para que así entendieran lo que significaba el sacramento. Les hablé de nacer de nuevo, dejando atrás en el agua todo lo que nos mancha, permitiendo que el fuego del Espíritu reescribiese nuestras vidas. Mientras explicaba todo eso a las chicas y chicos que me escuchaban, sentía un vacío intenso porque no vivía ni siquiera creía nada de lo que les contaba. De repente era plenamente consciente de que todo lo que estaba ofreciéndole como persona era un fraude. Hacía mucho tiempo que ni el agua bastaba para purificarme, ni mucho menos sentía el calor del Espíritu entibiar mi doble vida. Cuando terminó la reunión busqué al responsable de mi equipo de catequistas y le dije que no volvería más. Por lo que he podido compartir con otras personas LGBT creyentes, es bastante común esa sensación de parecer una estafa, en especial entre los que desempeñamos en momentos alguna tarea pastoral. No en vano en nuestro secreto interior mantuvimos una encarnizada lucha entre quien se supone que deberíamos ser, y así lo interpretábamos en nuestra trágica, cómica vida, y lo que realmente éramos. ¿A quién pretendíamos engañar? Porque era inevitable autoaceptar nuestra identidad sexual o, por el contrario, arrancarla de cuajo y resignarnos a ser lo que la sociedad de bien y la religión esperaban de nosotros, enterrando nuestro yo real para perpetuar una vida de mentira. Recuerdo los días en que me alejé del Jordán y las corrientes de Non. Ese momento supuso un tiempo de dolor y soledad, de ruptura y desierto, pero también un punto más en el que tomé decisiones y desde el que me puse en búsqueda hasta colocarme a tiro de Dios mismo. Durante casi 3 años dejé todo atrás. Había abandonado mi comunidad de fe, mi labor de pastoral como catequista, los sacramentos, y apenas me quedaba la inercia de la oración que cada vez era más breve y superficial. Conservaba una tenue fe, pero estaba cansado de esperar la voz de Dios. La parábola del hijo pródigo tiene mucho significado para mí por muchos motivos, pero fundamentalmente porque como el hijo menor me presenté ante el padre y le pedí mi parte de la herencia. Cuando comencé a hacerme visible, una de las personas de mi vida con las que hablé fue uno de mis mejores amigos, con quien sigo manteniendo lazos fraternales. Por tantos años como llevaba anhelando ser capaz de sincerarme con él, y lo emocionado y nervioso que estaba, a duras penas pude contarle todo lo que debía. A medida que iba narrándole, sus ojos fueron llenándose de lágrimas y también los míos. Cuando me quedé callado, él solo dijo, ¿puedo abrazarte? Enseguida nos unimos en el abrazo más intenso de cuantos recuerdo. Me apretaba contra él sin querer soltarme y me daba las gracias mientras no dejábamos de llorar. Al día siguiente me llamó para invitarme a cenar. Dijo que teníamos que celebrar mi vuelta a casa. Se presentó con un regalo. Era un libro que quería que leyese y conservara. Se trata del regreso del hijo pródigo, escrito por Henry Nouwen, J.M. Nouwen. Estaba dedicado y decía,
Gracias, hermano pequeño, por volver a casa y hacerme ver que también el hermano mayor tiene que regresar al Padre. Me dijo, al escucharte, entendí perfectamente lo que cuenta el autor de este libro. Muchas veces soy como el hijo mayor. Perdóname si en algún momento lo he sido contigo. Lee este libro y me comprenderás. Muchas personas LGBT cristianas coincidimos en la experiencia dolorosa y complicada, a veces demasiado larga, de la doble vida en el armario. Experiencia que en bastantes ocasiones desemboca en una crisis de fe de la que hay quienes no vuelven. Las mujeres y hombres que de una u otra forma regresamos, ciertamente, desde el primer momento, nos sentimos muy identificados con la parábola del hijo pródigo. Muchas veces hago referencia a ese relato cuando hablo de cómo recuperar la necesidad de Dios en mi vida y sobre todo de cómo sentí la misericordia del Padre acogiéndome sin preguntas, sin juicios, con un banquete. Pero siempre me coloco en el lugar del hijo menor, la perspectiva más lógica, por otra parte. La lectura del regreso del hijo pródigo abrió mi corazón a otras muchas maneras de reconocerme en la parábola. Supongo que habré leído una decena de veces este libro. En cada ocasión aprendo algo nuevo. El maestro, a través de la sincera reflexión de Noem, me habla actualizando el relato, poniéndolo en paralelo a mi vida. Así que estoy seguro también que esta vez Jesús me sorprenderá al hacer oración con la breve pero potente historia del hijo que se fue de casa. Perdona. Cuenta Jesús que el hijo menor pidió al padre su parte de la herencia para después marcharse. No deja claras las razones, pero es fácil suponer que deseaba independencia, liberarse de las normas paternas y de las responsabilidades. También quería conocer el mundo y disfrutar de los placeres de la vida. Me pregunto qué motivaciones tuve yo para irme de la casa del Padre. Es verdad que nunca llegué a perder del todo la fe, es decir, la certeza de que Dios estaba en pasado y está en presente, como el hijo menor nunca olvidó a su padre. Pero me cuestiono qué razones hicieron que yo dejara mi comunidad de fe y mi tarea pastoral, los sacramentos y todo. Tengo el sentimiento de que me fui porque no era bien aceptado. En realidad estaba dentro del armario y nadie sabía que era homosexual, por lo que no tenía ninguna experiencia de rechazo abierta y directa. Pero en la casa de mi padre, en la iglesia, era objetivamente cierto que las personas LGBT no éramos bien recibidas. Con Francisco sopla una leve brisa refrescante, pero a finales de los 90 y principios del actual siglo la brisa era una tormenta. Había leído suficientes declaraciones pastorales de condena, escuchado de demasiadas homilías siguientes y soportado excesivos comentarios descarnados como para entender que ser abiertamente homosexual en la iglesia no era posible. Mi condición de agente de pastoral y la tensión de tener que ser fiel a la doctrina no ayudaba demasiado, sino que minaba mi sentimiento de incoherencia. Y además, el miedo a ser señalado, ser comentado, ser inventado. En definitiva, al igual que el hijo menor, yo me fui porque no me fui porque me echara el padre. Al hijo menor le apuraban las ganas de riqueza, pero también de ser libre, de ver mundo, de no tener que dar cuentas a nadie. Yo me marché porque me sentía ahogado, no acogido, no querido y humillado. Me fui porque ataron sobre mis hombros cargas pesadas imposibles de soportar. Me fui porque me dolía pertenecer a una iglesia que ponía condiciones. Y así pedí la parte de mi herencia y me marché. ¿Y qué herencia me llevé? Al irme a un país lejano en el que me ofrecieron todo aquello que jamás me atreví a buscar. El ambiente era ese gran paraíso prohibido donde encontré amor y lujuria, pero también el lugar donde me hice consciente de lo que era, de quién era. Conocí a chicos homosexuales con quienes podría hablar confiadamente sin temor. Eso era algo nuevo para mí.
Nunca antes había tratado con nadie de este tema, sino fue en el ámbito de un confesionario y con su consiguiente charla de condena y perdón condicionado. Comencé a quererme, a apreciarme, a valorarme. Me hice fuerte. Entonces, por sorpresa, reconocí mi parte de la herencia. Recuerdo de ese tiempo alejado una sensación de desconsuelo que nunca me abandonó. En ese pesar estaba la ausencia de Dios. En el país lejano donde ahora me desenvolvía, encontré muchos valores, pero me sentía muy vacío al mismo tiempo. El hijo menor se gastó la herencia y no tenía cómo vivir. Cuando fue tratado peor que los cerdos, echó de menos a su padre y decidió regresar a casa. Pero mi parte de la herencia estaba intacta. Yo eché de menos al padre cuando, al reconocer mis propios valores, descubrí la mano de Dios. Literalmente necesitaba encontrarme con el padre, pelear con él cara a cara y dejarme ganar. Me puse en camino de regreso. Es aquí cuando atravesé un desierto y lo perdí otra vez. Cuando estaba cerca, desde lejos, mi padre al verme se conmovió. Comenzó a correr y se me echó al cuello cubriéndome de besos. Yo le dije: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre celebró un banquete por mi vuelta. A veces olvidamos que Jesús dirigió esta parábola a los fariseos y letrados que murmuraban contra él. Algunas interpretaciones de este texto identifican en el hijo mayor a estas personas que cumplen a rajatabla las normas, que son fieles y puntillosas con la ley y la doctrina, pero insensibles ante los sufrimientos de los otros. Es verdad que muchas de las personas que regresamos tenemos experiencias de nuestros particulares hermanos mayores recriminando al Padre el exceso de alegría. Al llegar a casa me di cuenta de que no había cambiado nada. La iglesia era la misma, mi hermano mayor seguía desconfiando de mí, me señalaba y pedía justicia. Nada había cambiado excepto yo. Mi pensamiento de ser hijo querido del Padre era tan fuerte que estaba seguro que nada ni nadie podría apartarme de su amor. Había perdido el miedo, había ganado el valor, pero no había terminado. Me hice mayor cuando no fui capaz de controlar el victimismo y me dominó el resentimiento. La actitud del hijo mayor es la de engrandecer los fallos del otro y reflejar sobre el prójimo el rencor acumulado. Reconozco que también fui el hermano mayor de la parábola durante un tiempo y necesité que el padre saliera a buscarme para convencerme de que entrara a la fiesta y dejara la furia lejos. En el texto de Lucas queda abierto el relato y cada uno imagina el final como quiere. ¿Entraría a casa el hijo mayor a celebrar la vuelta de su hermano? En mi caso, el tiempo hizo posible apartar el dolor y perdonar. Me di cuenta que no hay lugar al resentimiento cuando se ha luchado tanto por conservar la fe y recuperar la cercanía del Padre. 70 veces 7 si hace falta, o incluso más. Mi amigo es un gran creyente, pero era muy homófobo. Mi historia le conmovió y se vio interpelado. De pronto era el hijo mayor que señalaba con el dedo y a quien el padre anima a entrar en la casa para celebrar el regreso del hermano menor, de quien además se acababa de enterar que es homosexual. Mi amigo lo tuvo claro, entró a la fiesta y comprendí el sentido de su relato. El padre dijo: celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Me cansé de revivir en falso. Un verano desesperado y casi convencido de que Dios no me amaba, me puse a tiro en Loja, un pueblo de Granada, en medio de un ruidoso silencio y atormentado porque la fe se me iba en las manos. Me atreví a recriminar a Dios por cuanto me hacía sufrir ser como me había creado, y pasé 6 días desafiando a que me diera razones para seguir con Él y no abandonarlo.
Una de las últimas noches, en una celebración a la que asistí mecánicamente, comenzaron a entonar el canto de Oseas. Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo. Has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y ella me responderá como en los días de su juventud. Algo se movió en mí, como si esa última muerte que se iba fraguando se paralizase y Dios estuviese dándome suaves tortas para espabilarme. Al rato comenzaron a cantar el canon «Nada nos separará del amor de Dios», y rompí a llorar con la certeza de que el Padre me había recuperado para siempre. De pronto todo había cobrado sentido en esas dos chispas que seguro a nadie más de allí significaban poco menos que un par de cantos en una celebración. En ese instante se movió la piedra, entró la luz y resucité para siempre. Resucité a la certidumbre de que soy una persona única e irreemplazable. Resucité a esperar del otro una acogida sincera. Resucité a la felicidad de ser yo mismo, sin miedo a mostrarme como soy. Resucité a luchar por una sociedad abierta, sincera y valiente. Resucité una iglesia de fe y no de tradición. Resucité a confiar en Dios ciegamente. Nací a anunciar a mis hermanas y hermanos LGBT que Dios me ama con todo lo que somos, sin despreciar ni uno solo de nuestros cabellos, acariciando cada una de nuestras heridas. Jesús resucita en nosotras, vive en nosotros. Al poco de salir del armario tuve la gracia de comenzar a caminar junto a otros cristianos homosexuales. Eso me permitió compartir vida a la luz de Dios y celebrar la fe, alejando miedos y prejuicios. Cuando nació Ictis, también lo hizo nuestra conciencia personal y común de sentirnos miembros de una iglesia que no nos aceptaba, pero a la que no estábamos dispuestos a renunciar. Paralelamente, fuimos advirtiendo nuestra misión en la iglesia, algo que era inimaginable antes de que nos convenciéramos y asumiéramos que nuestra identidad sexual y afectiva era un regalo de Dios. De esta forma, nuestra tarea sería llevar a la luz del Evangelio a otras personas LGBT que aún no habían recibido la buena noticia de que el Padre no excluye a nadie a causa de su identidad sexual. También recuperar a todas las personas alejadas como consecuencia de los actos de misericordia que habían realizado miembros de la Iglesia a lo largo del tiempo. Cuando empezamos a manifestar nuestra opinión y a denunciar lo que como grupo cristiano nos parecía injusto, también se iniciaron las reacciones en contra nuestra. Allí donde estábamos acogidos se originaron movimientos para echarnos del lugar. Se intentó suspender una oración convocada por un mundo sin homofobia y de repente nos vimos a solas sin más apoyo que el de algunos a título personal, pero no de nuestra iglesia de referencia. Las acusaciones e injurias provocaron que se nos prohibiera celebrar la Eucaristía como grupo. Tiempo después, y también gracias a informaciones e inculpaciones malintencionadas, se nos obligó a suspender otra oración contra la homofobia que íbamos a celebrar en un templo de la ciudad. Tuvimos que trasladarnos a un taller de circo y celebrar la oración protegidos por la policía, pues un grupo ultra nos amenazó con darnos una paliza por maricones y bolleras. Y aún más tarde, de nuevo denunciados maliciosamente, nos obligaron a anular un encuentro de oración y concierto con el grupo musical Encarén que íbamos a celebrar en una iglesia de Sevilla. Hay más sucesos y tanto en ellos como en los que he descrito, la única razón por la que se nos persigue es porque somos un grupo LGBT que además es cristiano católico y para algunos sectores de la iglesia resultamos incómodos, cuando no meras representaciones de todos los males. Dice Jesús en Lucas, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a los que me escuchéis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también tu túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no le reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
Estas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas son para mí de las más bellas y radicales de todas las que podamos encontrar en las Escrituras. Desde esta premisa, reconozco que es también el texto que más está agitando, transformando y conmoviendo mi corazón a lo largo de los últimos años. Con esta lectura de Lucas, mi confianza en Dios evolucionó de la nada al todo, desde la desolación hasta el fiarme y por eso darme, con mis fallos y mis dones, pero al fin y al cabo darme sin dejar nada en el armario del sentimiento. Lucas recoge la voz firme de Jesús en unas frases contundentes. Hacer las cosas sin esperar nada a cambio no es precisamente la filosofía imperante en las sociedades humanas. Y aún menos amar a los enemigos, no juzgar, no condenar, perdonar, orar por los que nos calumnian. Jesús dice que así hemos de comportarnos si queremos que Dios tenga en cuenta nuestras vidas. Cuando era adolescente estaba terriblemente confundido y asustado porque empecé a comprender que mi identidad sexual inevitablemente no se correspondía a lo que la gente y las personas cercanas a mí esperaban. De un lado era incapaz de expresar lo que sentía, atemorizado por cómo veía que se comportaban con las personas LGBT, estigmatizándolas sin piedad incluso en contextos familiares. Por otro, andaba inquieto por las consecuencias de ser un homosexual que sería condenado al fin de mi vida, según lo afirmaba la educación religiosa que recibía. El primer recuerdo nítido de haberme parado a pensar en este pasaje de Lucas es de cuando tenía 15 años. El día de mi cumpleaños fui a confesarme. Busqué una iglesia donde no me conocieran. Normalmente lo hacía con un sacerdote del colegio que siempre me había parecido una persona amigable y cercana, pero a quien nunca me había atrevido a contarle nada sobre mi identidad sexual. Esa vez sentí la necesidad de hablar con alguien y expresarle mis dudas, mis temores y mi angustia. Se me ocurrió, pues, buscar un cura desconocido para quien yo fuera totalmente anónimo. Sin embargo, a cambio de confiarme a él, recibí una fiera arenga sobre el grave pecado que llevaba en mi alma y las terribles consecuencias que resultarían de perseverar en mi vergonzoso instinto. Creo que esas fueron sus palabras porque se me quedaron grabadas, entre otras igual de dolorosas. Triste y defraudado me senté en un banco un buen rato hasta que empezó la misa. Quien celebraba era el mismo que me confesó. Al llegar al Evangelio, leyó el texto de Lucas 6 sin ser consciente de que cada frase de Jesús que pronunciaba era totalmente contraria a los argumentos que me había dado un poco antes en el confesionario. Esa persona, al menos conmigo, no había sido capaz de llevar a la práctica las palabras de Jesús y había dado mucha más importancia a la doctrina y a la tradición que a un pobre chaval pidiendo auxilio y consuelo en vez de condenarme para después concederme un perdón mecánico y una receta para curar la homosexualidad. La mayoría de las personas LGBT que se acercan a este pasaje de Lucas por primera vez lo hacemos con un profundo sentimiento de víctimas porque acarreamos una larga experiencia de afrentas. Sentimos e incluso vivimos como enemigos impuestos a quienes muy poca gente ama. Nos maldicen y calumnian, hieren nuestras mejillas, nos quitan el manto y somos permanentemente juzgados. Esa es nuestra realidad, un presente que vivimos en la mayor parte de los casos sin poder expresarnos con eterna libertad. Y el dolor que sentimos, el miedo, la soledad, la tristeza que vive bajo nuestra aparente normalidad de heterosexuales homologados, va acrecentando ese sentimiento de víctimas a la vez que bloquea cualquier posible suposición de que también exista la posibilidad de convertirnos en sujetos activos y actuar con la misericordia que quizá no recibimos de otros. A esto me refería cuando afirmaba que este texto de Lucas ha evolucionado en mí con el tiempo, con la experiencia, hasta lograr conmoverme y agitar mi corazón, porque de ningún modo las mujeres y hombres LGBT somos ajenos a la reacción que suscita cada frase de Jesús. Más bien lo contrario. Las personas LGBT cristianas hemos desarrollado una capacidad enorme para comprender y asumir todo tipo de situaciones. La experiencia de no sentirnos aceptados ha acrecentado nuestra capacidad de esperar hasta que las percepciones personales cambien,
y cambien los corazones, dando oportunidad a la misericordia de arraigar en el alma de todas las mujeres y hombres. Creo que la novedad no está, sin embargo, en esperar que esa palabra de Jesús se cumpla en nosotros como sujetos pasivos. Lo subversivo y radical es que las personas LGBT comencemos a comportarnos con la misericordia que Jesús nos ruega. Somos nosotras y nosotros quienes debemos amar a nuestros enemigos y hacer el bien a quien nos odia, bendecir a los que nos maldicen y orar por quienes nos calumnian. Cuando nos hieran la mejilla, ofrecer la otra. Y a quien nos quite el manto, démosle también la túnica. Demos a quien nos pida, y a quien nos quita lo nuestro, no se lo reclamemos. Tratemos a los demás como queremos que nos traten. Seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. No juzguemos y Dios no nos juzgará. No condenemos y Dios no nos condenará. Demos y Dios nos dará. Estas actitudes, por otra parte profundamente cristianas, desarman todo argumento donde subyace la exclusión, la marginación y cualquier actitud homófoba. Cuando hemos actuado así, hemos podido desmontar prejuicios y trasladar a un plano anecdótico la tradición y la doctrina que han empobrecido el mensaje auténtico del Evangelio durante siglos. Hemos conmovido corazones. Y en sentido recíproco, percibimos que Dios ya no solo nos ama inmensamente como personas LGBT, sino también porque actuamos conforme a su voluntad, dando amor porque de Él recibimos amor. Personalmente, durante demasiado tiempo me he sentido bloqueado para darme, porque el rencor, el resentimiento y la actitud victimista ha secuestrado mi capacidad de perdonar. Y sin querer, eso afectaba a mi relación con Dios porque no era fiel a su palabra. Es muy difícil orar por los que me calumnian, por ejemplo. Como homosexual, lamentablemente estoy expuesto a todos esos riesgos. Que me odien, que me excluyan, que me calumnien, que me hieran, que roben mi dignidad, que hacen inmisericordias conmigo, o que me condenen o señalen. Todo eso pueden hacerme por ser diferente. Pero si yo no reacciono con amor y comprensión, con misericordia, aun sin renunciar a la denuncia profética, entonces seré como ellos. Porque en la medida con que mida, Dios me medirá a mí. Y esto es todo. ¡Vamos!